La gente pregunta, ¿por qué no deja la banca el senador Mieres? Aquello de renunciar a Mieres, ¿no? Sí. Que surgió en las redes sociales, también pasó con Luis Lacalle Pou. Sí, a mí me parece que eso es parte de la parte fea de la campaña, porque en realidad en campaña están todos los senadores y todos los diputados. Por lo Y tanto, algunos ministros también. y algunos ministros también. El ministro de Economía nada menos es candidato al Senado y la economía no está muy bien tampoco. Pero cada uno, yo estoy cumpliendo con mi tarea. Lo he hecho hasta el último día del funcionamiento de la legislatura, al punto de que ese día pedí que se tratara con carácter de grave y urgente un proyecto de ley que presenté en febrero de este año, que era en favor de los derechos de los artistas nacionales, es decir, extender los derechos de autor y de intérpretes de 50 a 70 años para poner a nuestros artistas en línea con los artistas de la región, de Europa, etcétera, donde el plazo se ha extendido. ¿El Frente Amplio no lo votó? No lo votó. Lamentable, ¿no? Porque uno dice, bueno, es un partido que hace gala o que dice que defiende a los artistas, que tiene una inserción fuerte en el tema de la cultura y sin embargo votó en contra. Pero eso demuestra hasta qué punto uno ha estado trabajando. Yo he asistido a las sesiones, a las comisiones. No tenía sentido una renuncia cuando en realidad uno está cumpliendo con su función, y además recorrer el país, que es otra cosa que hago estando en campaña, lo he hecho a los 5 años, y tú podés dar fe de eso. Claro, entonces, para nosotros perfectamente se puede cumplir la función parlamentaria, que la hemos cumplido a cabalidad, y al mismo tiempo ser candidato. Me parece que fue parte de una maniobra de buscar enchastrar, porque hoy en día, lamentablemente, en las redes sociales se desarrollan ese tipo de iniciativas que nosotros lamentamos y deploramos, porque además a principio de año todos firmamos muy solemnemente un compromiso contra las fake news y contra la campaña sucia, y después están los bots y los trolls y todas esas cosas que la verdad que nosotros no manejamos, el Partido Independiente no maneja, pero que sabemos que muchos partidos lo hacen, o sectores, o candidatos, en fin. Y bueno, esa campaña salió el tiro por la culata, porque empezó a funcionar una cosa que era obvia, que la estadística indica, por ejemplo, que en un análisis de la Universidad de la República, el senador con mejor rendimiento, entre Bordaberry y yo estábamos muy lejos arriba de todo el resto. Entonces, cuando pasa eso y hay datos que demuestran que uno ha trabajado y está trabajando, entonces se revirtió y al revés. La gente empezó a defender, y está bien que así sea, ¿no? Pero la verdad es lamentable. Chicanas de campaña, ¿no? Son chicanas de campaña que la verdad que molestan, ¿no? Yo le decía antes de comenzar la nota a Mieres de que considero de que los políticos siguen haciendo las cosas que la ciudadanía no quiere. El tema de los ataques, de los insultos, los agravios, las descalificaciones, al punto tal de que lo que usted acaba de mencionar, ustedes firmaron un acuerdo, un pacto, para evitar las fake news entre los partidos políticos, para, de alguna manera, vamos a tener una campaña honesta, con altura intelectual, que lo que ponderen o lo que ponderemos sean las propuestas, nuestros planes de gobierno, desarrollarlos, cómo lo vamos a lograr. Y la ciudadanía, creo que una vez más le puso una fichita de crédito al sistema político, y otra vez han caído en borrar con la mano lo que escriben, o borrar con el codo lo que escriben con la mano. Sí, yo creo que hay que tratar de evitar. Bueno, el Partido Independiente ha tratado de actuar con una propuesta positiva. Tenemos un programa de gobierno, le dedicamos todo el año pasado varias sesiones con decenas de técnicos para terminar elaborando un programa de gobierno de fondo, y es lo que estamos tratando de hacer, diciéndole a la gente, miren, estas son nuestras propuestas, nosotros queremos responder al problema de la crisis de competitividad con tales y cuales medidas, queremos responder al problema del empleo con estas y estas medidas, queremos transformar la educación con estas propuestas. Es lo que uno trata de hacer. Después viene el fuego cruzado. Yo temía que esta campaña fuera realmente muy dura. Me parece que es una campaña donde además hay alta incertidumbre sobre el resultado. Estamos al final de un ciclo. Yo creo que el Frente Amplio está completando 15 años y en estos últimos 5 años no ha respondido a los problemas principales del país. Entonces, cuando un gobierno se muestra incapaz de resolver los problemas, obviamente la posibilidad de un cambio se hace más fuerte, y eso lleva a que el debate se ponga más duro, más crispado, pero tenemos que asumir que la posibilidad de una alternancia es parte de la vida natural de la democracia. Es decir, los sistemas democráticos
tienen un componente que es que cada tanto, cada 5 años, cada 4 años, depende del país, se vota y la gente elige, y en determinados momentos la gente elige cambiar. Y yo creo que estamos en uno de esos momentos. La gente quiere un cambio, la gente quiere un gobierno que resuelva los problemas de inseguridad, los problemas de trabajo, los problemas de la educación, los problemas de la competitividad, el problema de la sensación de agobio que tiene hoy el pequeño comerciante, el que tiene un tallercito, un kiosco. Uno ve recorriendo el país la cantidad de carteles de se alquila, que eran locales comerciales. Bueno, para eso hay que presentar propuestas, y nosotros las tenemos, y estamos convencidos de que son muy buenas, y por eso le pedimos a la gente el voto, porque además hemos trabajado en el Parlamento todos estos años, y por lo tanto podemos decirle a la gente, miren, nosotros podemos hacer más si somos más en el Parlamento. Y ese es el pedido de apoyo que hacemos a estos 5 semanas que quedan, porque en el Parlamento se va a resolver, o sea, el 27 de octubre es más que nunca antes es una elección parlamentaria. Y la elección presidencial queda para noviembre, pero en definitiva ninguno que sea electo presidente va a tener mayoría propia. De todas maneras, también la votación de octubre es importante para el presidente porque se va a definir quiénes son los que van a definir la final. Exacto, es verdad. Pero pongámosle, sabemos que un finalista va a ser el candidato del gobierno y el otro va a ser alguno de los partidos tradicionales. Me parece que estas cosas ya están bastante avanzadas en la opinión pública. El tema es que el que gane va a necesitar socios confiables en una coalición, porque pasamos de una lógica de mayoría absoluta a una lógica de coaliciones. Durante 15 años, ¿no? Exacto. Entonces volvemos a una lógica de coaliciones. Y yo recuerdo que la última coalición, que fue la que gobernó durante el gobierno de Jorge Valle, fue una coalición donde empiezan a aparecer cuáles son los problemas de las coaliciones, que es que los socios sean confiables para acordar por propuestas y no por cargos. Porque el riesgo que hay es que si vos tenés un panorama muy fraccionalizado, el diputado 50 se convierte en un problema. Entonces, por eso es importante fortalecer a los partidos que tenemos una trayectoria, que tenemos un programa de gobierno y que además nuestra historia muestra que hemos siempre votado en función de ideas, de propuestas y de principios. Voy a contar una anécdota del 2002. En 2002, cuando, en plena crisis, bancos cerrados, fin de semana, el Parlamento funcionando, sábado en Senado, domingo en diputados para aprobar una ley que permitiera la apertura de los bancos el lunes. Y en esa tarde de domingo, donde funcionaba el poder de la Cámara de Diputados, los votos de blancos y colorados eran suficientes para votar la ley, el Frente Amplio votaba en contra, y nosotros, que teníamos en ese momento 3 diputados, pedimos la palabra, Iván Posada, y dijo, miren, esta ley ya tiene los votos para ser aprobada porque entre blancos y colorados hay mayoría. Por lo tanto, los votos del Partido Independiente no son necesarios, pero agregó, pero están, porque nosotros creemos que el país necesita gestos institucionales para ayudar a salir al país de la crisis. Esa es nuestra marca de fábrica. Este es un partido que apuesta a la institucionalidad democrática y que cree que hacer política hay que hacerla por ideas y por convicciones y por propuestas. Por lo tanto, es muy importante que el 27 de octubre nosotros salgamos fortalecidos, además de que en particular para el caso de Maldonado tenemos una razón adicional, que es que tenemos un diputado espectacular. Ayer tuvimos la reunión en la sede partidaria y él hizo una especie de rendición de cuentas de su trabajo y mostró cómo en 1 año y medio había tomado una serie muy amplia de iniciativas, todas vinculadas con las problemáticas del departamento, algunas exitosas, otras que no han avanzado porque no hubo voluntad del resto del sistema, pero en definitiva un diputado que se puso al hombro los problemas del departamento y que yo creo que sería un gran lujo, un tipo inteligente, un tipo joven, un tipo con dinámica. Sería un gran lujo que los ciudadanos de Maldonado le dieran la posibilidad de continuar, yo creo que se la van a dar, porque el partido, yo tengo total convicción de que vamos a dar un nuevo salto de crecimiento, porque la ciudadanía valora un partido que se compromete, que trabaja, que muestra las tasas de asistencia al Parlamento más altas de todas las bancadas, presentamos proyectos de ley, controlamos al gobierno, representamos. Entonces, me parece que ahí hay un asunto muy fuerte que tiene que ver con que en el futuro, que va a ser complicado, porque el país está complicado, este partido tiene un papel fuerte para jugar,
que es que el cambio sea un cambio hacia adelante, un cambio sin perder logros, un cambio sin perder derechos y conquistas sociales, un cambio con sensibilidad social y con control de la ética en la función pública. Uno dice, bueno, un parlamento con mayorías, como ha habido en los últimos 3 gobiernos, desde que el Frente Amplio asumió en el año 2005, bueno, supuestamente tiene la ventaja de que el programa de gobierno del oficialismo se va a llevar a cabo sin ningún tipo de inconveniente, más allá de los casos en los que se precisen mayorías especiales, pero que en definitiva vimos que no ha sido así. Es decir, que el tema de la mayoría parlamentaria de alguna manera no silencia a la oposición, es una pregunta. La otra opción, un parlamento fragmentado, como seguramente va a ser el próximo sin mayorías parlamentarias, y uno piensa, bueno, y en ese escenario, cada proyecto de ley que se va a presentar, venga de donde venga, se va a enfrascar en una discusión, van a empezar los palos en la rueda, los peros, 28 opiniones distintas para el mismo proyecto. ¿No será también un terreno engorroso en el que no va a haber una eficacia como la que se necesita? Y depende de la seriedad de los socios. Nosotros estamos dispuestos, si hay ciertas garantías de cumplir con políticas sociales potentes, o sea, que no se dejen por el camino las políticas sociales, es decir, el apoyo a los más débiles, pero con un concepto muy distinto al del Mides actual, es decir, un concepto más promocional, un concepto centrado en pocos programas de mayor potencia y no esta fragmentación que lamentablemente hemos visto en la gestión del Mides de estos años, con evaluaciones periódicas para saber si efectivamente esos programas cumplen con los resultados, porque por ejemplo el Mides desde el 2014 no evalúa más nada, ningún programa, y yo creo que eso es un gran problema. Entonces, potenciando las políticas sociales dirigidas a la primera infancia, con medidas de transparencia y de control de la gestión pública, como por ejemplo darle al Tribunal de Cuentas capacidad de trancar cuando hay violaciones flagrantes o irregularidades o ilicitudes, que no puede ser esto que es como una especie de saludo a la bandera. Los tribunales de contralor están pintados. Por eso, entonces hay que fortalecer la JUTEP, la Junta Anticorrupción, dándole recursos, plata y recursos humanos para que nos controle a nosotros los políticos. Y el Tribunal de Cuentas, cuando dice, señor, acá hay una observación y se trata de un acto que tiene trascendencia patrimonial relevante, tiene que haber un efecto suspensivo, porque si no, ¿para qué está el Tribunal de Cuentas? Y reducir los cargos de confianza a la mitad. Hay 2.000 cargos de confianza en el Estado. Bueno, hay que bajarlos a la mitad, porque hay cosas que no tienen sentido, que no tienen significación. Medidas para el micro y pequeño empresario, que tienen que ver con aflojarle la cincha en los costos, cambiar la tarifa de comercial a residencial para el micro y pequeño empresario, cambiar la forma de tributación, de que el IRAE no puede ser que cambie la tasa por todo cuando el microempresario justamente crece. Cuando factura más de 2 millones de UI, le cambia la tasa por toda la facturación. Bueno, eso hay que corregirlo. Postergar sin plazo el tema del POS, porque es un costo. Revisar la ley de inclusión financiera para que el microempresario no tenga tantos costos adicionales de trámites que se le trasladan a la propia gestión. Y una señal ambiental fuerte, que es crear un Ministerio de Medio Ambiente. Si estas cosas están, nosotros podemos ayudar en un gobierno de coalición. Y de coalición, no del caso a caso. Yo creo que acá el gran desafío que hay después del 27 de octubre, para el 27 de octubre competimos todos. Y hoy es impensable que se pueda avanzar en acuerdos entre partidos cuando lo que estamos haciendo es cada uno tratando de demostrar que nuestra propuesta es la mejor. Ahora, después del 27 de octubre, nosotros podemos estar dispuestos a apoyar al candidato más votado de la oposición si se compromete con estas cosas. Si nosotros tenemos garantías de que un gobierno de cambio va a ser un gobierno sin retrocesos, un gobierno con preocupación social, un gobierno con preocupación por la transparencia y el control de la ética en la gestión pública, y entonces ahí van a tener un socio estable, confiable y con una bancada parlamentaria capaz de tener decisiones firmes sin calcular en función de si el cargo tal o el cargo cual, que me parece que es el riesgo de las coaliciones, ¿no? ¿Por qué una recesión parlamentaria de 5 meses, senador? Está en la Constitución. Pero... A mí me parece que podríamos revisarlo, pero hay que reformar la Constitución. Claro, a mí me parece perfecto que sea el receso clásico, que es el 15 de diciembre. Me parece que eso es lo razonable. La Constitución, no sé, supongo yo que justamente porque en año electoral hay una mayor actividad proselitista, digamos, establece que es el 15 de septiembre. Pero
Pero me ¿y parece, el país y la gente? Sí, por eso, a mí me parece bien, incluso me parece que de hecho hay posibilidad de citar a sesiones extraordinarias, y por cierto nosotros estaremos disponibles para eso, y seguramente, ojalá en noviembre, diciembre, después de la elección de octubre, podamos tener algunas sesiones. El Partido Independiente está pronto, es decir, nosotros estamos dispuestos a trabajar. Me parece que es una de las cosas que se podrían modificar en la Constitución de la República para darle al Parlamento una actividad mucho más intensa, incluso en año electoral. Y para que se cumpla lo que usted dice, bueno, yo no renuncio a la banca en el Senado porque la gente me votó para una legislatura que termina el 15 de febrero del año 2020. O sea que yo voy a estar sentado en mi banca para la que la gente me puso hasta el último día. Y sí, es lo que yo entiendo que es mi deber, porque la gente me votó para que los represente. Y siento que los he representado, que he presentado decenas de proyectos de ley, que he presentado no sé cuántos pedidos de informes, que he estado en comisiones investigadoras, que he interpelado a 2 ministros y que hemos presentado hasta denuncias penales cuando vimos que había irregularidades con apariencia delictiva. O sea que nosotros hemos trabajado y podemos exhibir una foja de servicios que dice, bueno, para eso la gente confía en nosotros y por eso le pedimos a la gente más confianza, porque hemos cumplido. Y yo creo que eso debería ser un criterio clave para decidir el voto. Decir, bueno, el Partido Independiente se ha hecho merecedor a más confianza y es lo que le estamos pidiendo a la gente. ¿Para qué? Para ayudar a sacar al país adelante en lo que tiene que ver con los temas principales, la educación, la seguridad, el empleo. Son los 3 grandes temas y la competitividad del aparato productivo, porque no hay empleo si no recuperamos la competitividad del sector productivo para que el país crezca, ¿no? Lo que es la actuación de los legisladores, diputados y senadores, cualquier ciudadano la puede constatar en internet. Entra a la página del Parlamento, parlamento.gov.uy, ahí tiene la conformación del Parlamento, diputados y senadores por partido, y después la trazabilidad, que le llamo yo, de cada legislador, lo que ha hecho, cuántos proyectos ha presentado, seguir el trámite parlamentario de cada proyecto, las asistencias al plenario, a las comisiones, si las faltas fueron justificadas o injustificadas. O sea que uno quiere saber, bueno, a ver el senador Pablo Mieres qué hizo, a ver si lo que está diciendo es verdad. Ustedes entran a la página del Parlamento y allí tienen cuántas veces fue convocado, cuántas veces asistió, cuántas veces no, qué proyectos presentó y qué pasó con esos proyectos. O sea que eso es un servicio que tenemos todos los ciudadanos de comprobar lo que es la gestión parlamentaria, que es fundamental, ¿no? Y es muy bueno que sea así. Sin duda, así tendría que ser todo el Estado. Por supuesto. Todo tendría que ser así. Senador, usted habla de propuestas concretas y usted tiró una en materia de seguridad que tiene que ver con la creación o la incorporación de 1000 policías. Sí. ¿Pero se refiere a Montevideo? No. A todo el país. No, por supuesto. A ver, nosotros decimos hace mucho tiempo, como 3 años por lo menos, que el gran problema de la política de seguridad de este gobierno fue desmantelar las comisarías. Ese es un discurso que nosotros hemos formulado desde hace mucho tiempo, porque dijimos, acá lo que pasó es que los vecinos quedaron inermes, quedaron indefensos ante una policía que se concentró en pocos lugares y el Ministerio del Interior apostó al PADO, que es el gran instrumento, que es un instrumento que entra en situaciones de emergencia, ataca y se retira. Policía de alta dedicación operativa, ¿no? Exactamente. Está bien, ese es un instrumento... Para eliminar el multiempleo, por otro lado. Pero adicional, el PADO es adicional, no puede ser la estrategia, y es lo que convirtió el equipo de Bonomi durante estos años. Nosotros dijimos, acá se han vaciado las comisarías, uno va a las comisarías y hay muy poca gente, la comisaría es donde se juega el tema de la delincuencia, porque ahí en los barrios se gestan las bandas de delincuentes, en los barrios están las bocas de pasta base, en los barrios están los reducidores. En los barrios es donde se debe dar el debate, el combate, digamos. Eso ha ido permeando. Hoy todos los candidatos opositores hablan de volver a las comisarías, todos, y también hasta el candidato de gobierno ha empezado a incorporar. El otro día presentó 12 medidas que yo decía, pero caramba, ¿es candidato del gobierno o es de la oposición? Porque plantea justamente un cuestionamiento a la política de seguridad del gobierno saliente. Y es más, llama más la atención cuando el principal asesor es parte del equipo Bonomi, porque Gustavo Leal ha sido todos estos años parte del equipo Bonomi, de la década Bonomi, para decirlo, porque ya lleva una década el equipo de Bonomi, fracasando en reiteración real y no han hecho ningún cambio. Es increíble, ¿no? Debe ser récord Guinness. Bueno, ¿qué planteamos nosotros? Volver a las comisarías.
hubo una iniciativa del diputado Carrasco que fue tomada en cuenta, que es el tema de las tobilleras electrónicas, porque yo tengo hoy no sé cuántos policías destinados a custodiar víctimas por el tema de la violencia doméstica, cuando la gente de Mujeres de Negro ha dicho, y nosotros compartimos, que la tobillera electrónica es el procedimiento más efectivo, mucho más que la custodia policial, para prevenir este tipo de problemas. Bueno, ahora se anuncia que se incorporan 100 tobilleras más. 100 tobilleras más implica 400 funcionarios policiales que vuelven a tener disponibilidad para el trabajo de campo, digamos, para el combate a la delincuencia. Y nosotros estuvimos estudiando y dijimos, pero faltan 1000 más que distribuidos en todo el país, redistribuyendo los recursos policiales, sacándolos de los centros donde están concentrados y distribuyéndolos en las comisarías por todo el territorio, alcanzan para volver al territorio, más la descentralización de la Guardia Republicana, que tiene que descentralizarse para hacer el backup, es decir, el respaldo al trabajo policial en los barrios. Esa es la propuesta, es bien concreta. Nosotros queremos aterrizar las propuestas para que la gente no diga, bueno, pero tiran ideas muy generales. No, no, no. Esto es resultado de un análisis, de una propuesta que tiene otra pata, que es la reforma penitenciaria. Porque si nosotros seguimos teniendo tasas de reincidencia del 60-70%, tenemos un grave problema, que es que cada tanto, o de manera continua, van reingresando a la actividad delictiva gente que pasó por las cárceles. Bueno, eso no puede ser. Hay que sacar el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, hay que generar cárceles de tamaño mucho más manejable, que permita además distribuir los presos por niveles de rehabilitabilidad, de manera tal de que tú tengas resultados que nos acerquen a los porcentajes de reincidencia de los países que funcionan bien, que está por debajo del 30%, ¿no? ¿El INR tendría que estar bajo la órbita que el Ministerio de Educación y Cultura? Tiene que ser un servicio descentralizado. Servicio centralizado. Sí, servicio. Bueno, podemos seguir cargando las tintas a otro ministerio bastante tiene para hacer, ¿no? Esa discusión sobre con qué ministerio debe coordinar, si es con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, con el que sea, lo importante es que sea un servicio descentralizado. Ese es el debate central. Y es un debate donde hubo acuerdo en el diálogo por seguridad que tuvimos en 2016 entre el gobierno y los partidos, pero el gobierno no lo ejecutó. Sigue teniendo el servicio de todo el tema carcelario dentro del Ministerio del Interior. Y hay que hacer una gran transformación, y eso implica también preparar el egreso, porque otra cosa clave para una persona privada de libertad es que tenga un horizonte cuando sale en libertad. Y eso implica también un desarrollo de las actividades de apoyo al liberado, porque si yo tengo una persona que fue privada de libertad durante X tiempo, que en general se producen rupturas de vínculos sociales, familiares, etcétera, la persona sale con 200 pesos y su mochila, lo ponen en la puerta de la cárcel, el riesgo de que reincida o que se convierta en uno de los tantas personas que terminan durmiendo en la calle, porque ese es el otro tema. Las personas en situación de calle, de acuerdo a los últimos estudios, primero indican que cada vez crecen más y además que la mayoría son o expresos o adictos. O sea que ahí tenemos dos problemas. Una falta de política potente con respecto a las adicciones, que yo creo que es otro tema que debemos abordar, porque todo el mundo sabe que hay cantidad de familias desesperadas porque tiene una persona con una situación de adicción y salvo que tenga plata no tiene respuesta del Estado, y el tema de las personas privadas de libertad. Por eso hoy queríamos ir al refugio, vamos a ir igual, bueno, Maldonado Nuevo. Querían el refugio y le dijeron que no iba a haber gente, que iba a estar cerrado, pero primero nos dijeron que sí. Ya había sido concertada esta visita de ustedes. Es que el diputado Carrasco hizo las gestiones y ayer al mediodía nos habían dicho que sí, que nos recibían ahora 1:30, y resulta que anoche, desde Montevideo, de una jerarca del Mides, llamaron al diputado Carrasco para decirle que no iba a haber nadie y que iba a estar cerrado. Yo, la verdad, me parece terrible, ¿no? Me parece una falta de transparencia, como si no dejarnos entrar permitiera ocultar lo que en realidad todo el mundo siente que está pasando, que el refugio está funcionando muy mal, que hay problemas, y nada, me parece que barrer debajo de la alfombra es la peor de las respuestas que puede dar un jerarca que tiene que rendir cuentas ante el público, ¿no? Me llama la atención, la verdad, porque tengo la imagen de una gestión del Mides a nivel de Maldonado muy responsable
Yo creo que esta no es una decisión de Maldonado. Que viene al llamaron de Montevideo. Sí, llamaron de Montevideo, sí. Es lamentable. Nos tenemos que ir a la pausa, senador. Me quedó dando vueltas la cifra de que usted menciona de 1000 policías y recuerdo que para el departamento Maldonado en temporada se agregaban 1000 policías. ¿No será poco? No, a ver, eso sin duda, que hay que agregar en situaciones, por ejemplo, en temporada hay que redistribuir. Lo que pasa es que no es poco, bueno, 1000 es una cifra importante. Claro, pero pienso en 1000 para atender todo el país sí, y de acuerdo a la magnitud de la inseguridad parece poco. Lo que pasa es que hay que redistribuir, porque hoy están todos asignados al PADO, hay muchos con tareas administrativas que deberían salir de función administrativa para salir al campo. Esos son unos 15 millones de dólares de incorporación de presupuesto, que en términos de lo que es hoy el presupuesto del Estado es una cifra muy manejable, imprescindible, capaz que son más de 1000, pero por lo menos 1000, eso es el estudio que hicieron compañeros nuestros que están vinculados están en el tema, están en la pomada, como se dice. Están en la pomada, y la capacitación de la policía, yo viendo programas de otros países, por ejemplo en México, que tiene un problema de inseguridad bestial, la carrera de policía son 4 años, sí. Acá son 6 meses. Sí, yo creo que eso hay que volver a levantar la mira, y hay otra cosa que hay que hacer, que nadie ha dicho, pero que nosotros lo tenemos puesto en el programa de gobierno. Hay que volver a la lógica de que un policía que no es oficial de policía, pero que arranca de agente de segunda, pueda llegar a los lugares más altos. Hoy, desde la dictadura, que las Fuerzas Armadas transfirieron la misma lógica organizacional a la policía que la que tienen las Fuerzas Armadas, hay una diferenciación y un tope. El oficial de policía es el que puede hacer toda la carrera, mientras que la gente puede llegar solo hasta la mitad, claro. Lo cual genera desaliento, pérdida de incentivo, etcétera. Nosotros planteamos que tiene que volver a ser como antes, que un agente de segunda, en la medida que se capacita, que va aprobando niveles, que tiene evaluaciones positivas, pueda llegar hasta el último grado, llegando hasta el rol de inspector o de jefe de policía, porque nos parece que eso genera una continuidad y es propio de una estructura que no es militar y que no debe militarizarse, que es la que se encarga de poner orden, pero que no debe militarizarse, pero que tiene que tener poder de fuego muy potente, porque la delincuencia se ha profesionalizado. Y la policía tiene que acompañar eso de manera muy firme. Yo quiero un comisario con su equipo en cada barrio con poder de fuego, con capacidad de respuesta, con capacidad de enfrentar a una delincuencia que está soliviantada, envalentonada, porque se siente que tiene todo el terreno fértil, ¿no? El Partido Independiente no va a acompañar la reforma a Vivir Sin Miedo. Por lo menos, o es todo o no es nada, porque pueden estar de acuerdo en algo, pero o en sobran o no. Yo lo que quiero decir es que entendemos la gente que firmó y entendemos la gente que puede llegar a votarla, porque es gente que quiere dar una señal de que hay que hacer algo en materia de seguridad. Pero yo tengo la obligación de decir, miren, el camino va por este otro lado, lo que acabo de mencionar, todas estas medidas que acabo de mencionar. Y nos parece que una reforma constitucional no va a cambiar la realidad. Pero respetamos mucho a la gente que va a votar o que firmó, porque sabemos que su motivación es una motivación compartible.